Ahora comenzamos. Bueno, dentro de una estructura política y económica, dentro de la época colonial, no podemos dejar de hablar de lo que serían las autoridades coloniales. La autoridad de instituciones coloniales tales como rey, que es la máxima autoridad dentro de la estructura política, social, económica, dentro de la estructura de España. Y también tenemos que hablar de lo que sería España y América. Esa diferencia hay que hacer. Estamos hablando de un absolutismo monárquico, llamado inclusive también antiguo régimen. Ese antiguo régimen eh, tiene varias aristas porque el rey tenía todo el poder en su persona. Pueden ponerle con el término también autocracia, después se va a denominar, por ejemplo, déspota, o va a también ser despotismo ilustrado, en el cual el rey va a tener mucha importancia porque el rey ya va a ser un poquito más culto, para poner un término. Van a poder leer un poquito más, por eso el despotismo ilustrado. Y van a tener tres aristas, ¿verdad? Después ya van a entrar la ilustración también, y por eso va a ser el antiguo régimen, va a tener el término despotismo ilustrado. El rey, una persona con autoridad real, viene ¿de dónde? ¿De dónde viene el término real? Su autoridad viene de la propia designación de Dios. Inclusive por eso ustedes van a ver que cada una de las monarquías tenía una dinastía. En el caso de España, en el momento que nosotros estamos hablando ahora, ¿qué dinastía está gobernando? Durante todo este proceso que nosotros estamos viendo ahora. ¿Cuál era la dinastía de España? El apellido del rey. ¿Cuál era? A ver. Proviene de la dinastía austrohúngaro, también se le denominaba eh, Casa de Austria. Con H comienza, ¿verdad? ¿Qué dinastía es? ¿Qué apellido tiene el rey ahora? Dinastía de los Habsburgo. Esa es la dinastía actual que nosotros estamos viendo en España, que va a tener un inconveniente ya en el año 1700 cuando un rey inútil, mediocre, llamado eh, Carlos II, no va a tener eh, descendientes, entonces ahí va a haber un problema. Podemos llegar a eso. Bueno, entonces en España gobernaba el rey, la máxima autoridad, también gobernaba como una autoridad ya sea diplomática, a nivel de que realizaban las acciones como Real Cédula, Real Provisión y todos los documentos oficiales emanados de España para las Indias, su nombre lo dice, ¿verdad? Consejo de Indias, un cargo político principalmente, era una persona, digo persona porque era un consejo, era integrado por varias personas, estas personas muchas veces amigos del rey, algunas personas van a ser ilustradas, otras no tanto, pero la idea era que estas personas se inmiscuyan en los asuntos jurídicos, principalmente de lo que serían las Indias. En el caso de la casa de contratación, su nombre lo dice, se va a encargar netamente de las expediciones que van o salen en este caso de España hacia las Indias, o en este caso América. Eso ya apliqué ya en los primeros días de clase que durante todo este periodo pocas veces se le llamó América. La mayor parte de las veces se le llamó Indias. Entonces, esa parte hay que tener en cuenta porque inclusive hoy, actualmente en Sevilla, España, está el Archivo General de Indias. Recordemos que en el año 1506 muere Cristóbal Colón sin saber que llegó a un nuevo territorio, sin saber que llegó a un continente, inclusive. Por eso ahí el debate, ¿verdad? Historiográfico, si él descubrió o no descubrió América, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo va a descubrir algo que no sabía ni que existía? ¿Y cómo va a descubrir algo que, bueno, y ahí comienza la gente a debatir sobre el término descubrimiento y sobre el término América, que no tiene nada que ver con Colón en sí, ¿verdad? Sabemos ya quién fue el causante de esta palabra. Nos referimos a Américo Vespucio.
que fue uno de los primeros cartógrafos que se dio cuenta justamente de que esto es un continente, al trazar sus mapas o cartas geográficas o portulanos. En América había varias autoridades, varias instituciones, entre ellas la autoridad nominal del propio rey, pero en América, ¿quién analizaba? El virrey. La misma autoridad del rey, mismo poder, misma características, solamente que en un territorio determinado, que inicialmente en la dinastía de los Habsburgo van a ser dos: virreinato de México y virreinato del Perú. Dos virreinatos van a haber en el transcurso de toda la dinastía de Habsburgo. Cuando asumen los Borbones, que va a ser a partir del año 1713 específicamente, se van a crear varios virreinatos más, pero hasta 1700, dinastía de los Habsburgo, solamente dos: México y Perú. Por ende, Paraguay, hasta el año 1776, va a pertenecer al virreinato del Perú. Recuerden que la clase pasada hablamos mucho de esta parte. Me costó un Perú, ¿verdad? Porque la dinastía Habsburgo justamente designó eso y a nosotros nos costaba muchísimo llegar geográficamente a lo que sería el Perú, porque ahí estaba centralizado el poder del virrey. Después también se crearon varias instituciones como capitanías generales. El capitán general tiene una autoridad muy bélica, principalmente conflictiva con los indígenas, esos indígenas que eran muy difíciles de conquistar. Se sacaba esa parte dentro de la gobernación, dentro del virreinato, y se creaba una capitanía general. Había capitanía general en Santiago de Chile, en Cuba, en Guatemala, en Puerto Rico, en varias partes de lo que sería hoy América, había capitanías generales, el cual estaba gobernado justamente, como su nombre lo indica, por un capitán general. Estaba estructurada también como gobernaciones. Acá nosotros tenemos como primer gobernador, en la clase pasada hablamos de eso. A ver, ¿quién era o fue el primer gobernador de la provincia del Paraguay? Pregunta fácil. ¿Quién fue el primer gobernador de la provincia del Paraguay? La Facultad de Filosofía, en el portón mismo principal, ahí comienza esa avenida, inclusive en el barrio Itapunta, ¿verdad? Pero no el barrio Sajonia. A ver, Alonso Miranda puede ser, profesor. frío, 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 frío. Fernando Arias de Saavedra. Llano Arias Saavedra fue el primer gobernador criollo de la provincia del Paraguay en el año 1617, poquito antes. Recuerdan que le acompañó, bueno, le digo así pistas, le acompañó a Juan de Ayolas. Se fue con Juan de Ayolas, le esperó en la Candelaria. En la Candelaria se encuentra con Juan de Salazar y después suben a la zona norte y ahí Juan de Salazar funda Asunción y a su lado de él estaba este personaje. Como dijo el compañero hace rato, Alonso Cabrera trajo una real cédula que gracias a esa real cédula se le elige a él como gobernador. ¿Recuerdan quién fue? Su nombre es un día de la semana. Puede ser Domingo Martínez de Domingo Irala. Martínez de Irala. Excelente, Profe. así mismo, excelente. Domingo Martínez de Irala. Ese es el nombre completo. La gente puede decir gobernador Irala. Como así, así está. La calle que pasa enfrente mismo de la facultad, comienza enfrente mismo de la facultad de filosofía, es gobernador Irala. No se llama Domingo Martínez de Irala, se llama gobernador Irala nomás. Para que tengan en cuenta también ustedes cómo se denominan las calles de Asunción, ¿verdad? Sí, ese es nuestro primer gobernador de la provincia del Paraguay. Posteriormente, hasta el año 1617, como dijeron, esto perteneció a una provincia gigante de las Indias. Después se va a estructurar ya en sí lo que sería Paraguay, lo que sería Guairá, lo que sería Buenos Aires. Se va a cambiar, se va a estructurar de forma diferente la gobernación con la división de la provincia. Se divide la provincia durante el gobierno de Hernando Arias Saavedra, pues eso es lo que ustedes están nombrando, que vimos la clase pasada,
Por lo menos está ahí en la estructura mental de ustedes, ¿verdad? Perfecto, excelente, me gusta eso. Para que ustedes vayan relacionando. Historia, consejo que siempre les doy es relacionar los contenidos. Hay que relacionar los contenidos. Por eso yo inclusive utilizo como fecha y como forma, bueno, la Facultad de Filosofía en el portón en sí. ¿Qué calle es? Bueno, si a ustedes les costó relacionar, ya bueno, veo que ustedes entonces relacionan con el día de la semana, ¿verdad? Bueno, entonces acuérdense del primer día de la semana, porque es así. El primer día de la semana, domingo, entonces domingo Martínez Irala fue el primer gobernador de la provincia del Paraguay. O si quieren poner también, ahí la Facultad de Filosofía se origina en el portón principal, se origina esa calle. Bueno, también se crean otras instituciones tales como la audiencia. La verdad, la audiencia es tipo la Corte Suprema de Justicia hoy. Se declara todo lo que tenga que ver con la justicia. La verdad, la audiencia no estaba en lo que sería Lima hoy. El caso de nosotros, el caso de la provincia del Paraguay, tenía que ir a la ciudad de Charcas, que está en lo que sería hoy entre la frontera entre Perú y Bolivia. Una ciudad pequeña, la famosa ciudad de Charcas. Ahí estaba la audiencia correspondiente a el virreinato del Perú. Entonces vos tenías que ir hasta ahí cuando había problemas judiciales o cuando había problemas inclusive de denominación, o sea, cuando le imponen a un gobernador con varias prohibiciones que va a ocurrir aquí, con lo que sería el año 1700 con la Revolución Comunera. Una persona que no debería ocupar el cargo, que es el caso de Diego de los Reyes Balmaceda, con muchas prohibiciones, los muchachos van a denunciar inicialmente a la audiencia de Charcas. La audiencia de Charcas muchas veces tenía autoridad jurídica, pero como dijimos, la autoridad más importante era la autoridad del virrey. Entonces el virrey decía algo, la audiencia decía otra cosa, y ahí el problema que van a chocar en la lucha de poderes, ¿verdad? Pero siempre que va a tener mayor poder, siempre es, claro, el virrey. El consulado, acá nosotros no vamos a tener a nivel de Paraguay, sí lo vamos a tener después, ya cuando somos independientes, sí, con el tema del primer consulado que va a ocupar Francia y Yegros, y el segundo consulado que van a ocupar Don Carlos y Mariano Roque Alonso. Entonces, esa es la diferencia a nivel de la estructura. Y la estructura más importante que se mantuvo, inclusive hasta ya Paraguay independiente, va a ser esta, que es el cabildo. ¿Por qué es tan importante el cabildo? Aparte que la gente tenía voz, tenía voto, podía interactuar con los problemas que había en la ciudad, el cabildo le otorgaba justamente esa jerarquía a una compañía, a un fuerte, a una campiña, le otorgaba el grado jerárquico de ciudad. O sea, cuando se funda el cabildo, esa campiña, ese fuerte, esa compañía adquiere el grado de ciudad. Hoy, por ejemplo, los requisitos son diferentes, pero anteriormente se fundaba el cabildo y esa zona geográfica se convertía en ciudad. Por eso en 1541 recién podemos hablar de ciudad de Asunción. Antes de 1541 es un simple fuerte, una simple casita de madera, literalmente el fuerte. Por eso dice, la fundación del fuerte Nuestra Señora Asunción es una cosa y Asunción como ciudad es otra cosa. Esa también es cáscara de banana que muchas veces hay que tener en cuenta en la época colonial. Recuerden que la clase pasada hablamos de esa parte. Bueno, acá tenemos otro, yo trato en lo posible de que ustedes también traten de aprender con esquemas, mapas conceptuales, ¿verdad? Ese es el problema muchas veces del libro de Marimonte. El libro de Marimonte va a empezar a leer, ¿verdad? Y justo ahora, pero estás leyendo ahora. Día nublado, lluvioso, escuchalo la lluvia. Esta empieza a leer mi Marimonte y Piracutú y al tipo, ¿verdad? Piracutú, ¿por qué? Porque no es la lluvia. Y Marimonte va a empezar a leer y no tiene nada de colores, ni un solo dibujito, ¿verdad? Bueno, entonces, por lo menos acá yo trato en lo posible que ustedes vean, analicen de una forma diferente lo que sería la estructura política de España y América en la época colonial. Tenemos el rey, Consejo de Indias, Casa de Contratación, Virrey, Real Audiencia, Gobernador, lo mismo que vimos hace rato, solamente con otra forma, otra denominación y otra estructura dentro del esquema. No sé si les gusta así, hay muchos acá que tienen memoria visual, hay otros que tienen memoria olfativa, auditiva, claro. Acá no podemos hablar de olores, ¿verdad? Porque estamos lejos, pero inclusive también podemos hablar de la parte, yo a mis alumnos inclusive
Cuando hablamos de la época colonial, años atrás, ¿verdad? Le llevaba inclusive la hoja del tabaco, porque la hoja del tabaco, entonces, viste que muchas veces es muy importante cuando vos miras algo y sentís, bueno, entonces, hasta eso más yo hacía. Llevaba la hoja del tabaco y les hacía sentir el aroma del tabaco. No con esto yo estoy diciendo que los muchachos tienen que fumar, ¿verdad? No, estoy mostrando más cómo se cultivaba, se cosechaba, se estacionaba el tabaco, porque el estanco de tabaco fueron los impuestos más importantes justamente en la provincia del Paraguay, donde se dejaba estacionado el tabaco para su posterior venta. Entonces, una forma en la cual hay que enseñar a la gente con la presencialidad en sí en muchas partes, porque muchas veces el conocimiento se pierde. En el caso acá de lo que estamos presentando, hay uno que no dimos todavía, que es el caso del corregidor. Corregidor es mucho más zonal, mucho más específico que el capitán general. El capitán general puede ser de toda la ciudad de Asunción, un ejemplo que pongo. Sin embargo, el corregidor ya es de una zona específica dentro de la ciudad de Asunción. Entonces, esa es la diferencia. El corregidor es mucho más específico que capitán general. El capitán general tiene un cargo mucho más importante que el propio corregidor. Eso no me lo dice, ¿verdad? Funciones gubernativas en el ámbito provincial. Por eso justo no me dice. El capitán general tenía más cargo que el corregidor. Eso es lo que nos vimos hace rato. Entonces, vamos a ir definiendo cada uno de los aspectos. Dijimos ya el rey, ya hablamos del rey, máxima autoridad, déspota ilustrado, ya hablamos de eso, varias características de tener, antiguo régimen también se le va a llamar. El apellido durante todo este proceso hasta el año 1700 va a ser Habsburgo. Van a ser el rey de los Habsburgo, esa es la dinastía de los españoles hasta el año 1700. Después de una guerra de secesión, hay un problema, no hay una dinastía específica, después se va y se cambia. Vamos a llegar a eso posteriormente cuando terminemos esta clase de hoy. Bueno, entonces, este Real y Supremo Consejo de Indias, ¿qué hace? Estaba en Sevilla, España, hacía lo que sería juicio de residencia, visita, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente, eso estaba en la ley. Viaje de inspección, se iba a mirar si los muchachos hacían todo su trabajo correspondiente, si los indígenas eran bien tratados, por eso acá proponen las leyes nuevas, la protección de los indígenas, pero mentira, ¿verdad? Todo esto era netamente estaba en la ley, ellos no hacían absolutamente nada de esto. Era un trabajo netamente burocrático, en el cual estaba escrito, pero no se llevaba a la práctica. Estos organismos también acá tenían a su cargo las ordenanzas, la Real Cédula, la Real Provisión, por eso sabemos que esa Real Provisión, el 12 de septiembre de 1537 la realizó el Consejo de Indias. El Consejo de Indias realizó esa acción y después el rey enmienda, ¿verdad? O sea, no enmienda, promulga con su firma el rey y eso ya tiene validez jurídica en todas las Indias. Entonces, esos documentos normativos hacía justamente y preparar el Supremo Consejo de Indias. Y a nivel judicial, supuestamente, ¿verdad? Era el árbitro entre la Real Audiencia y la Casa de Contratación. Ahí vean cómo las instituciones también van a tener mucha importancia una con la otra y muchas veces esa superposición va a hacer que entre las dos luchen. Acá un ejemplo. Árbitro entre Real Audiencia y Casa de Contratación. Vean cómo muchas se van a luchar entre sí, porque los intereses van a ser muy importantes, principalmente económicos, ¿verdad? Entonces, las luchas van a ser constantes entre estas instituciones. Entonces, ¿cuándo desaparece? Desaparece en 1834, cuando se van independizando ya de forma paulatina casi toda Sudamérica, después desaparece en el año 1834. Aquí tenemos otro esquema de algunos impuestos dentro de la estructura colonial de la provincia del Paraguay. Alcabala grababa la compra-venta de bienes, muebles, arriendos, permutas, donaciones, todo ámbito que implica una transacción. Eso grababa la alcabala. Por ejemplo, si yo compraba un terreno, si yo compraba algo que tenga que ver con el inmueble en sí, también si yo alquilaba o si yo eso recibía en donación, por ejemplo, a mí me donaban o inclusive también en herencia, yo tenía que pagar la alcabala. El almofarifazgo, impuesto aduanero,
producto de importación y exportación, varios productos van a tener solamente por el simple hecho de ser un producto de importación y exportación, van a pagar almofarifago. O sea, no es por el peso, es por el producto en sí que se paga. Las derramas, un impuesto solamente que va a tener vigencia cuando hay un acontecimiento o una catástrofe, como su nombre lo dice, natural, inundación, volcanes, lluvias inmensas, ¿verdad? Intensas, o también sequías muy importantes. Esas las derramas. Era un impuesto muy raro. ¿Por qué? Porque era un impuesto que supuestamente tenía que irse a la recuperación económica de esa zona, pero ¿cómo te va a recuperar económicamente si justamente tenés problemas de catástrofes naturales, ¿verdad? Bueno, pero en fin, hay muchísimos impuestos que no tienen ningún sentido. Y acá un ejemplo, la media nata grababa los sueldos de los funcionarios la mitad del sueldo durante el primer año. ¿Les suena familiar? Se grababan los sueldos de los funcionarios durante todo un año. Bueno, muchas veces acá en Paraguay, muchísimas veces se utilizó, ¿verdad? A nivel de los partidos tradicionales, específicamente uno de los partidos. Esta acción no es que solamente se utilizó en la época colonial, hasta hoy se suele utilizando. Pero no se es un impuesto, ¿verdad? A nivel de colaboración que se utiliza hoy, cuando un funcionario público es nombrado con un alto salario, una parte de su salario va al partido, ¿verdad? No solamente el partido tradicional, aunque ustedes no lo crean, no. Yo tengo a unos amigos que me dijeron que no solamente el partido tradicional, los partidos de oposición, cuando fueron poder, también utilizaron esta misma técnica, este mismo impuesto ya de la época colonial, ¿verdad? No de forma impositiva, ¿verdad? Un término colaboración que se le llama hoy. El estanco que dijimos, el estanco de tabaco, grababa todo lo que tenga que ver con tabaco acá en Paraguay, en la provincia de Paraguay principalmente se utilizó en tabaco. En un lugar específico, a nivel geográfico, se llevaba el tabaco, se estacionaba y después posteriormente se distribuía a nivel regional. El diezmo muchas veces pensamos que una forma del 10%, grabar el 10% del salario, principalmente para las iglesias evangélicas o iglesias protestantes cristianas, pero aquí en la época colonial se utilizó a nivel de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica no podía abastecerse por sí misma, entonces necesitó de la población. Por ese motivo era tan importante aquí en la provincia del Paraguay la actividad de la parroquia. Ahí en el término parroquia y el término de la iglesia. Por eso la iglesia era muy importante como una autoridad no solamente eclesiástica, inclusive social, política y ahora económica. ¿Por qué aspecto social? Porque todo el transcurso de la colonia, inclusive la primera parte de la independencia, la autoridad de la iglesia era muy importante porque ¿cómo se sabía cuántos años tenía una persona? ¿Cómo se sabía que si una persona ya está aquí, inscripta? ¿Cómo se sabe que nació? Cuando se bautizaba a la persona en la iglesia, en la parroquia, se le escribía: fulano de tal, ¿cuántos años tenés? Te bautizaste en tal parte, en tal día. Entonces ahí se sabía que esa persona tenía ya un documento escrito. Entonces, si vos querías, por ejemplo, saber la cantidad de nacimientos, la cantidad de fallecidos, por ejemplo, te dijimos anteriormente, la gente, primeramente en el patio de su casa, va a enterrar a sus muertos, después en los patios de la iglesia y después recién en el cementerio. Entonces la iglesia, vos le enterrabas al fallecido y ahí ¿qué pasa? Y ahí se anotaba y ahí se sabía que esa persona falleció. Esa persona ya no está aquí con nosotros. O sea, por eso la autoridad de la iglesia era muy importante en ese sentido y por eso era una autoridad muy importante a nivel regional, a nivel zonal. Por eso la parroquia va a tener una autoridad dentro de la estructura geográfica y el aspecto social va a tener mucha importancia lo que sería la Iglesia Católica. La Casa en Contratación, fundada en la Real Cédula del 20 de enero de 1503 a 1790. ¿Cuáles son las funciones? Un nombre totalmente diferente a las funciones que lo que sería el Consejo de Indias. Tribunal de Comercio encargado de todo lo que tenga que ver con lo que las personas que iban de España a América. Supuestamente, ahora tenía que controlar todo eso. Recuerdan que en ese momento, hasta el año 1700, nosotros vimos eso.
¿Cuántas naves vinieron con Don Pedro Mendoza? Vino una, dos, casi 15 naves vinieron. A eso se le llamaba flota. Gran cantidad de naves venían de España hacia América. Y esas flotas eran específicamente varios barcos, de entre 5 a 7 barcos, eran militares totalmente. O sea, estaban preparados para cualquier ataque, ya sea de Portugal, la propia Inglaterra o inclusive los piratas, ¿verdad? Estaban preparados para eso. Por eso tenía una forma eh, de lo que sería tipo rombo, ¿verdad? Varios estaban en las puntas de los barcos militares para que los que estaban en el centro puedan ser protegidos. Encargado de registrar, inspeccionar, controlar el flujo de inmigrantes. Es el problema muchas veces que los muchachos se encerraban en los barcos y no se tenía noticia de ellos y muchas personas que tenían problemas jurídicos, problemas judiciales en España, se escaparon a lo que sería el nuevo mundo, ¿verdad? Para formar una nueva vida, justamente la idea de todo era enriquecerse aquí y después volver a España. Y eso vamos a ver nosotros. Recuerdan que un ejemplo fue Juan de Salazar Espinosa, todo lo que hizo, realizó él aquí, después él volvió a España y después viene otra vez con Doña Mencia. Recuerden que hablamos de eso. Se recaudaba también el quinto real, que es un impuesto netamente que iba para el rey. Es un impuesto que muchísimos inconvenientes, muchos problemas causó, mucha roncha principalmente en los colonos. Y acá tenemos unas instituciones en América, el caso del virrey, la máxima autoridad nominal del propio rey, pero en América. Este personaje que está aquí, ¿por qué yo le incluyo acá? ¿Quién ustedes creen que puede ser? Este es Blasco Núñez de Vela. Si hablamos del virrey o el virreinato, ¿por qué es importante Blasco Núñez de Vela? ¿Quién pudo haber sido? ¿A una idea previa? Es un virrey, ¿verdad? El primer virrey del Perú. El primer virrey del Perú es Blasco, o fue en este caso, Blasco Núñez de Vela. Eso no está, no sé si está, ustedes me pueden indicar, para mí que no está, eso en Marimonte o está, lo que me están siguiendo con su libro, pero ¿puede salir en el examen? Claro que sí, puede salir. Primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Tenemos que tener el primero, ¿verdad? Y el último. ¿Acaso vamos a ir viendo posteriormente cuando lleguemos a eso? Entonces, hasta de este primer momento, el virrey ya formaba parte de la nobleza de Castilla. ¿Qué significa eso? Los condes, duque, archiduque de Castilla venían aquí al Nuevo Mundo y ellos eran los virreyes. Pero acá en Paraguay eso no se mantuvo. Sí, en otras partes del mundo, por ejemplo, en el caso del Perú y el caso de México había, por ejemplo, duque, archiduque, conde, hasta que se independizan esos países y el propio Simón Bolívar, el propio José San Martín, ¿verdad? Eliminan posteriormente esos cargos o esos cargos nobles principalmente que ya traían de España. Entonces, estos dos virreinatos van a tener mucha importancia, van a ser los únicos hasta el año 1700, hasta los Borbones. Entonces, los Habsburgo, la dinastía que está gobernando ahora, que estamos nosotros estudiando, van a implementar Virreinato de Nueva España, conocido como Virreinato de México, 1535, y Virreinato del Perú, 1542. Estos son los únicos dos virreinatos de los Habsburgo. Ante todo el proceso de la dinastía Habsburgo, estamos hablando de 1500, 1600 hasta casi 1700. Estos van a ser los virreinatos. Imagínense, casi 200 años, con solamente dos virreinatos se mantuvo un extenso territorio, que el caso de Sudamérica mismo y el caso de Norteamérica y parte de lo que sería Centroamérica. Nos referimos a Guatemala, Honduras, Nicaragua, esos territorios que pertenecían a este virreinato de lo que sería el virreinato de México. Autoridad del Poder Ejecutivo, la audiencia tenía poder, él podía implementar lo que serían los impuestos, comandaba el ejército, mentira, ¿verdad? Entonces,
solamente en nombre, no, que SI, ahora tenía generales específicos para eso, y principalmente esos generales eran los propios gobernadores, él no realizaba acción de campo, controlaba el tesoro público, la acuñación de monedas, se sabía quién era el virrey cuando las monedas tenían la cara ya de él. Ahí se sabe quién era el virrey en este caso porque la comunicación no era tan muy importante en esa época. Entonces sabía cuando se firmaban los documentos por fulano de tal o se acuñaba su rostro principalmente en las monedas. Acá tenemos los virreinatos entonces. Ya después se van a crear dos más, que va a ser el virreinato de Nueva Granada, que es esta parte que está aquí. Miren el año, 1717 recién. Entonces, y 1776, el virreinato que a nosotros nos corresponde, era el virreinato de el Río de la Plata. Casi 200 años, toda esta zona estuvo aquí, solamente con el virreinato Nueva España o México. Después, acá, 1542, virreinato del Perú. Después, 1717 recién, virreinato de Nueva Granada, que es esta zona correspondiente a lo que sería hoy Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y casi Guatemala, ¿verdad? A la frontera misma. Y Virreinato del Río de la Plata, lo que sería esta zona, lo que corresponde hoy a Buenos Aires y abarcaba parte de lo que sería Bolivia, parte de lo que sería Paraguay, parte de lo que sería Uruguay. Eso es Virreinato del Río de la Plata. Entonces, es un ejemplo que les pongo acá para que ustedes vean la estructura también dentro del mapa. Yo sé que el mapa no va a salir en el examen, pero hay que ubicarse dentro de la estructura política, geográfica, porque si no, nos hace mucho más difícil. Las prohibiciones de un privilegiado. ¿Quién era el privilegiado? El español. El español, el único que podía ocupar el cargo público. Dijimos que una excepción, un poco rara, fue el itinerante, ¿verdad? Del caso de Hernando Arias Saavedra. Hernando Arias Saavedra nunca debería haber sido parte de la estructura política. ¿Por qué? Porque era criollo. El criollo era hijo de español, nacido en América. Pero esta persona, si quiere formar parte de un cargo público en español, cualquiera sea, que no puede hacer. Tales prohibiciones. No puede contraer nupcia o establecer lazo de parentesco en tierra americana. O sea, el tipo no puede casarse con una mujer que habita el lugar donde él va a gobernar. No puede tener hijos nacidos en el lugar donde va a gobernar. No puede tener parientes en el lugar donde va a gobernar. O sea, las prohibiciones no son tan poquitas, ¿verdad? Son varias prohibiciones. Imposibilidad de adquirir bienes o tierras dentro de su jurisdicción. O sea, que él no tiene que vivir ahí. Él no tiene que estar pendiente de lo que está a su alrededor. No tiene que tener tierras a su nombre en el lugar donde él va a gobernar. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque después, cuando lleguemos a la Revolución Comunera, como les dije hace rato, Diego Los Reyes Balmaceda va a ser un gobernador que todo esto que tenemos acá como prohibición lo va a hacer. Todas las prohibiciones había y por haber, él las va a contrarrestar y los muchachos se van a revolucionar, van a hacer una contrarreforma a esto que estamos aquí, van a pegar el grito al cielo, no. El grito tiene que ser a la Real Audiencia. Van a estipular aquí todas las normativas, las reglas que él no está cumpliendo a la Real Audiencia de Charcas y ahí posteriormente van a enviar un emisario que va a hacer lo que se va a originar como la famosa Revolución Comunera aquí en Paraguay en el año 1700. La Real Audiencia, acá tenemos un ejemplo y acá quiero centrarme aquí. México, una de la Real Audiencia más importante en Norteamérica en ese sentido, 1727. La Real Audiencia de Lima, posteriormente va a crearse la de Charcas, 1542. Bogotá, 1549. Buenos Aires, 1782. Esto que estamos nombrando aquí, ¿qué son? Son ciudades. Y son ciudades capitales hoy de los países que estamos viendo. Entonces, para que vean la importancia de la Real Audiencia, tal cual, hasta el día de hoy estos países tienen como ciudades capitales a las que anteriormente eran las audiencias más importantes. Eso es muy importante justamente lo que estamos viendo, porque dentro de la estructura política se quedó eso. Quedó que dentro de cada país la Real Audiencia sea la capital inclusive hoy. Ya se hablamos de México DF, Lima, o México Distrito Federal, Lima,
Bogotá y Buenos Aires. Tribunal de apelación, tipo la Corte Suprema de Justicia, para que ustedes hagan una analogía de lo que sería la idea dentro de esa estructura. Se ocupaba de los pleitos en relación a los indígenas. Si, por ejemplo, había problemas entre los indígenas y los amos, o los encomenderos en este caso, ya sea el Yanaconago, la Mita, la Naboria, si había problemas, supuestamente el lado bien se tenían que intervenir, pero supuestamente, ¿verdad? Siempre salía a favor del explorador, siempre salía a favor del conquistador, casi nunca salía a favor del indígena. Causa de los delitos eclesiásticos, principalmente la ley civil, y supuestamente, ¿verdad? Esto supuestamente trabajaba a favor de los pobres, los desválidos, no, mentira, eso es mentira, porque la justicia no era equitativa, no era igualitaria en ese sentido, y tenía privilegio era el español. El español tenía todos los privilegios y tenía toda la potestad de ganar un pleito jurídico si iba en contra de un criollo, si iba en contra de un mestizo, si iba en contra de un indígena, eso era tal cual. Eso no había problema en ese sentido porque en realidad el privilegiado era siempre el español. La voz del pueblo no era tal cual. Mucha gente confunde con una democracia, no era democracia. En el cabildo solamente podían participar españoles, no podía participar cualquier parte de la población. Sí se hacía votación para que dentro de las personas españolas que estaban en una región puedan ocupar estos cargos. El cabildo va a tener cargos específicos. 2 alcaldes de primer y segundo voto, 2 regidores y 4 oficiales reales. Esa es la estructura política de lo que sería el cabildo. 2 alcaldes de primero y segundo voto, 2 regidores y 4 oficiales reales. Esa es la estructura política del cabildo. Hay 2 tipos de cabildo. El abierto y cerrado. El abierto era un cabildo que podía ser reunido en cualquier oportunidad y toda la población participaba. Me refiero a que toda la ciudad podía participar, pero ¿quiénes tenían voz? Solamente los integrantes del cabildo tenían voz y voto. La gente podía mocionar ahí, pero solamente podían participar en un cabildo, dentro del cabildo cerrado, estas personas. Cabildo cerrado es cuando participaban solamente estas personas que formaban parte de la estructura política del cabildo, y el cabildo abierto participaba toda la población. Pero ellos otra vez decidían. Acá dicen no fue un instrumento de voluntad popular, ¿por qué? Porque no era democrático. Solamente los españoles podían participar. Eso sí, se elegía de entre los españoles que estaban ahí. Muy parecido a lo que sería hoy una municipalidad, distribución de tierras, imponía gravámenes o impuestos, tipo la policía de la época se cargaba de la seguridad, dictaba norma de edificación, sería cómo se estructura Asunción. Nosotros vemos cómo está estructurada Asunción a nivel geográfico, eso se hacía ya dentro de la parte arquitectónica. Se preparaba el aseo público y el estado de las cárceles. Sí, la cárcel, por eso la cárcel de Asunción era una cárcel que tenía su presupuesto, venía del cabildo. Y el cabildo supuestamente tenía que autorizar y ver cómo estaba esa cárcel. Hay unas imágenes, tengo que acordarme de poner, de cómo aproximadamente era una cárcel en la ciudad de Asunción en esta época. Imagínense cómo está hoy, lastimosamente, era nuestra cárcel más importante de la penitenciaría de Tacumbú. Bueno, imaginen ese año 1500, 1600, como era en ese momento. Era muy complicado, muy difícil las cárceles. Bueno, se entendió toda esa parte. Ahora entonces vamos a hacer un resumen de lo que sería las gobernaciones y lo que sería la parte de las instituciones políticas. Entonces el virreinato, vamos a aclarar bien, 2 virreinatos dentro de la dinastía de los Habsburgo, Nueva España o México y Perú. Y dentro del virreinato de Nueva Granada y Río de la Plata ya es durante los Borbones. Este de 1717, este de 1776. Miren, 1776. Y esta vamos a hacer una analogía. Recuerden que les dije que hay que analizar y hay que traer los acontecimientos y una sola fecha, vamos a convertirla en 3. Vamos aquí entonces. 1776, yo pienso en ese año y pienso en Paraguay, el gobernador era Agustín Fernando de Pinedo. ¿Me suena? Hay un shopping, justamente ayer estuve por ahí,
Un shopping en San Lorenzo que se llama Shopping Pinedo. Bueno, Shopping Pinedo en realidad es por Agustín Fernando de Pinedo. Hay una avenida Agustín Fernando de Pinedo. ¿Por qué? Porque fue un gobernador muy importante para la ciudad de San Lorenzo. Perfecto. Tenemos entonces ahí provincia del Paraguay en 1776. Ese mismo año, el 4 de julio de 1776, ¿qué ocurre? A nivel del norte. George Washington, Thomas Jefferson, ¿te suena eso? ¿Qué hicieron esos personajes? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio es la fecha de independencia de Estados Unidos, si no me equivoco. Excelente, perfecto, así mismo. 4 de julio de 1776 se independizan las 13 colonias inglesas en América, ¿verdad? Posteriormente conocido como independencia de los Estados Unidos. Entonces, una sola fecha, un solo año yo les di. Ahí tenemos tres acontecimientos en una sola fecha. Es una forma en la cual ustedes pueden hacer, se llama analogía, ¿verdad? Ver los acontecimientos en un solo año y ver las características de ese año. Una forma de estudiar también es preguntarse cada uno de ustedes qué pasó en ese año, por qué es importante ese año. Entonces tenemos también las capitanías generales. Recuerdan que habíamos una persona que era un cargo jerárquico militar. Santo Domingo, Guatemala, Venezuela y Chile. Acá en Sudamérica lo que nos importa es Venezuela y Chile, no tanto las otras, ¿verdad? Solamente Venezuela y Chile. Y lo que sería la parte de la Real Audiencia, el caso de Ecuador, que es Quito, y el caso de Bolivia, que es Charcas. Pues ahí tenemos las Reales Audiencias en ese sentido. Acá tenemos un nuevo mapa que muestra los virreinatos y dónde estaba Charcas. Acá, por ejemplo, estaba Charcas. ¿Por qué no importa mucho Charcas? Porque Paraguay, su Real Audiencia o si tenía problemas jurídicos, tenía que ir a realizar justamente la apelación en Charcas. Dice presidencia de la audiencia de Charcas. No confundan también porque como presidente, ¿verdad? Dice ahí presidencia de la audiencia de Charcas. Ahí tenemos un mapa entonces, Virreinato de Nueva España, Nueva Granada, las capitanías generales donde están, y también donde está Chile, Capitanía General, y donde está Charcas. Por eso es muy importante, por lo menos, para que tengan en cuenta dónde está esa famosa ciudad que muchísima gente confunde que estaba en Lima. Entonces, Charcas, aclaración, estaba en la frontera entre Perú y lo que sería Bolivia hoy. En ese momento era conocido como Alto Perú, porque Bolivia se independiza en 1822, recién, pero después recién va a tener la palabra Bolívar, ¿verdad? Le va a dar el término Bolivia. Acá otro tipo de mapa. Trato en lo posible que ustedes aprendan de diferentes formas, gente, así que no se pueden quejar si ustedes están en el examen los virreinatos y no saben, ya no sé más cómo hacer, ¿verdad? Porque acá está de color blanco, de color negro, hasta color hincha, acá, ¿verdad? No, acá está Virreinato de Nueva España, todos los territorios que le correspondía, Virreinato de Nueva Granada, todo lo que sería esta parte, Virreinato del Perú y Virreinato del Río de la Plata. Ahí tenemos totalmente, y esto corresponde a Portugal principalmente, y estos se van a pelear ahí Francia, se va a pelear con lo que sería el Reino Unido, ¿verdad? O Gran Bretaña, inicialmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? Disculpen si voy un poquito rápido, pero es para ir avanzando justamente para tener nuestro examencito después. Vamos a ver cómo hacemos. ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos entonces. Este es un impuesto. Hace rato pusimos inclusive en pantalla. Netamente para el rey. Quinto real o quinto del rey. Fue un impuesto del 20% establecido por el rey de España en 1504, sobre todo oro, plata y piedras preciosas que se extraían de América, iba directamente a las arcas del propio monarca. Imagínense. Fue establecido en 1504, supuestamente tiene que durar 10 años, ¿verdad? Pero durante todo el transcurso de la colonia, esto se tuvo que dar. Pero no era quinto real en sí, ¿verdad? No era ese 20%, no se realizaba. El 10% iba directamente al rey. O sea, hasta el año 1723, si vos sacabas oro, plata o piedras preciosas de América hacia España, este impuesto estaba
grabado el 10%. O sea, el 10% de lo que vos estabas sacando tenías que darle directamente al rey. Estamos hablando aparte, totalmente aparte de lo que ya había impuesto, ¿verdad? O sea, es totalmente aparte, solamente para el rey. Bueno, acá vamos a tener un ejemplo. Cuando llega en los primeros exploradores aquí, los primeros conquistadores, caso de Colón, se da un caso muy importante. ¿Por qué? Porque los portugueses, recuerdan, estaban haciendo acá cabotaje. Ellos estaban Cabo Verde, Cabo Bojador, y acá ellos llegan al Cabo de Buena Esperanza, lo que hoy es Ciudad del Cabo, capital de Sudáfrica. Y acá está Calicut o Calcuta, en el año 1498 llega ahí Vasco da Gama. De todo este proceso, en el año 1494, se va a firmar el Tratado de Tordesillas entre lo que sería Portugal y España. Un año antes, se van a poner de acuerdo España y Portugal. Bueno, ¿quién nos puede ser árbitro? ¿Quién puede ser árbitro de dos coronas? El caso de Portugal y el caso de España. Nosotros somos católicos. Entonces, ¿por qué no el Papa no es nuestro árbitro a nivel de un tratado que vamos a hacer? Entonces, en ese momento el tratado no era tal, ¿verdad? Era un documento, una bula. La bula es con B larga. La bula intercaetera fue realizada por Alejandro VI en el año 1493, que especificaba, ¿verdad? Que 100 leguas de las Islas Canarias, ¿verdad? Supuestamente tenía que ser esta línea que vemos aquí. Todo lo que está al este de la línea de polo a polo va a ser para Portugal, y todo lo que está al oeste de esta línea va a ser para España. Pero ellos no tenían ni idea, aclaración, ellos no tenían ni idea de lo que pasaba acá, ni idea de lo que pasaba acá. Entonces, ellos protestan porque no, poco de 100 leguas, poquísimo de 100 leguas. Entonces se reúnen en un primer tratado diplomático sobre el Nuevo Mundo, España y Portugal, siguiente año, en la ciudad fronteriza entre ambas colonas, que está acá aproximadamente, entre ambas colonas, en la ciudad de Tordesillas, una ciudad pequeñita, muy conocida solamente por este tratado, no hay otra cosa que le identifica a esta ciudad. Según la ciudad de Tordesillas, los representantes legales de España y Portugal y firman el tratado, el famoso Tratado de Tordesillas en el año 1494, que dice 370 leguas de las Islas Azores que está acá. Entonces, esas Islas Azores 370, aquí tenía que ser la línea, 770 leguas de una línea de polo a polo, vamos a trazar. Todo lo que está hacia el este va a ser Portugal, que sería esto, y todo lo que está hacia el oeste va a ser de España. No tenían ni idea, ¿verdad? Estamos hablando de ellos así, prácticamente, con los ojos cerrados, trazan la línea, ¿verdad? No tenían ni idea de lo que están haciendo, pero supuestamente, según esa línea, esto sería la corona portuguesa, o lo que sería hoy Brasil, y todo esto sería parte de América. Pero eso sabemos que no es así, ahora sabemos todo lo que ocurrió posteriormente, principalmente el caso de Brasil, o la corona portuguesa, el caso de los bandeirantes van a ser lo que van a producir justamente que sea una de las coronas que va a tener mucha influencia dentro de la conquista de el Nuevo Mundo, principalmente en Sudamérica. ¿A una pregunta hasta acá? Pueden preguntar, gente, sin problema. ¿Una duda que hayan tenido? ¿Sale bien o se entrecorta la señal? Sale bien por el momento, profe. Gracias por acá, se está viniendo un diluvio a full acá. Impresionante acá en San Lorenzo como está lloviendo. A menos tan sonal ahora es que ayer estaba lloviendo en el mercado de San Lorenzo y acá en mi casa no, por ejemplo, que yo estoy acá cerquita, cerquita a la una estoy, y no estaba lloviendo. O sea, tan regional ahora es la lluvia, que ya es selectiva también, ¿verdad? Bueno, quedó claro toda esa parte. Nos vamos ahora a los Borbones. Bueno, ¿qué pasaba entonces en ese momento en España? Estamos hablando del año 1700, nos vamos ya a 1700 ahora.
En el año 1700, ahí se puede divisar el mapa. ¿Me puede indicar, por favor? Se ve, profe. ¿Se ve? Gracias. Ahí tenemos uno nuevo. Ahí un poquito más ordenado el mapa, ¿verdad? Tenemos lo que es el mapa correspondiente a lo que serían las gobernaciones y los virreinatos. Bueno, acá tenemos Virreinato de Nueva España o México. Tenemos el Virreinato del Perú. Entonces, del año 1700, como dijimos hace rato, 1717 se va a crear este virreinato de Nueva Granada y 1776 se va a crear este virreinato del Río de la Plata. Acá vemos algunas ciudades importantes dentro de cada virreinato. Tenemos Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Potosí, La Paz, que son las ciudades que le dan más riqueza al virreinato del Río de la Plata. O sea, hay una puja acá, ¿verdad? Porque el virreinato del Perú quería mantener La Paz y Potosí, porque es lo que había La Plata, quería mantener esas ciudades en su territorio, pero acá la diferencia va a estar en Cusco y Callao, el caso de Virreinato del Perú. Y Nueva Granada, Colombia, lo que sería hoy prácticamente toda Colombia, ¿verdad? En el caso de Quito, Bogotá, y lo que sería Caracas, que va a ser una capital general, porque va a tener muchos inconvenientes con los indígenas. Y también la zona de Centroamérica, lo que hoy corresponde a Guatemala, va a tener una capitanía general, y Virreinato de Nueva España va a tener como capital a México DF, y dentro de esa estructura va a mantener principalmente sus propios dominios, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Capitanía General de Cuba, eso ya hablamos hace rato. Pero ¿qué pasaba? Estamos en el año 1700. 1700 gobernaba en España Carlos II Habsburgo, rey, según la historia. Si te dicen que sos un rey inútil, mediocre, sin capacidad de tener poder, ese era Carlos II. ¿Por qué? Porque el tipo no se puede especificar, ¿verdad? No se puede, va a cometer muchísimos errores. Entre el error más importante va a ser que no va a dejar descendencia. Recuerden que nosotros hablamos inclusive de los guaraníes, que un cargo de poder era justamente ser líder, y vos eras primeramente líder en tu familia, y después podías ser líder de la comunidad. Entonces tenías que sí o sí ser padre. En este caso, Carlos II no pudo hacerlo, pudo hacer, hay muchísimas consecuencias, ¿verdad? O causas también por la cual no pudo haber sido, pero en la historia hay muchísimos casos de personas que pudieron ser, por ejemplo, estériles. ¿Y qué hacían? Por ejemplo, acá veo que hay varones. Por ejemplo, ustedes varones son Carlos II. ¿Qué harían si ustedes son estériles? ¿Perderían su descendencia o buscarían otra forma de perpetuar su apellido? ¿Qué harían? Adoptar. Sí, señor, adoptar. ¿Qué más? ¿Qué se podría hacer? Ustedes, chicas, son la reina. Carlos II no puede tener hijos. ¿Qué ustedes harían? ¿Perderían su dinastía o qué harían? Muchas veces no se cuenta, ¿verdad? Es un secreto a voces, que esto era muy común, porque muchos reyes inclusive tenían relaciones con sus tíos, con sus tías, con sus primos, con sus primas, en teoría para que la sangre sea pura, ¿verdad? Según ellos. Pero sabemos hoy que eso a nivel de genética producía muchísimos inconvenientes, ¿verdad? Producía inclusive malformaciones, problemas psicológicos, ¿verdad? Entre los hijos, y muchas veces también esterilidad. Entonces, en el caso de este proceso, la reina, ¿qué podía hacer? La reina muchas veces, cuando el varón era estéril, ¿qué hacía? Así mismo como ustedes están pensando, pero no quieren decir. Se metía con un esclavo, el esclavo le embarazaba a la reina, se le mataba al esclavo, nadie sabía qué pasó con el esclavo, pero de repente la reina se embarazaba. Y muchas veces ocurrió que había el error que la reina se embarazaba y un ratito nomás estuvo el rey con ella y el rey no tuvo relaciones con ella. Entonces ahí pues el secreto a voces.
¿Por qué? Porque muchas veces ahí estamos en el palacio, ¿verdad? Secreto ahí. Cuando el rey y la reina tenían ahí relaciones íntimas, todos sabían, ¿verdad? Todos sabían ahí. Entonces el rey venía a una cruzada, el rey venía de un acontecimiento militar y no se acostó con la reina. Sin embargo, la reina está embarazada. Entonces ahí ya, ¿sabes qué? ¿Cómo puede pasar? Y ya se va el chisme, ¿verdad? Se va el chisme. Bueno, un ejemplo de que pudo haber pasado y eso no pasó acá. No pasó acá, el rey Carlos II no dejó descendencia. ¿Y qué va a pasar? Él va a dejar en un testamento que su hermano, no, aunque usted no lo crea, no tuvo tampoco hermanos. ¿Quién va a ser? Su primo, Felipe d'Anjou. ¿Por qué Felipe d'Anjou? Porque él era el más cercano, pariente que tenía. Pero el problema era que Felipe d'Anjou era de la dinastía de los Borbones. O sea que el apellido Habsburgo en España se iba a perder. Entonces, el heredero al trono de España va a ser su primo Felipe d'Anjou y ese ya era un problema. ¿Por qué? Porque Francia iba a adquirir todos o todas las colonias españolas en América. Y aparte de eso también, parte que tenía ya en Países Bajos y parte de lo que sería que tenía ya en África, inclusive ya en la zona de Milán, en la zona de Nápoles, que eran reino en ese momento, lo que hoy es Italia, también ahí gobernaban los Habsburgo. Se van a perder muchísimo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, durante este proceso, España va a entrar en una guerra de secesión, se le llama, una guerra civil del año 1700 al año 1703. España, ¿por qué va a combatir? Va a combatir contra los franceses y contra la propia Inglaterra, porque Inglaterra también se va a meter por el ámbito político-económico, ¿verdad? Y Felipe d'Anjou va a ganar esa batalla, esa guerra muy, pero muy sangrienta, porque es dentro mismo de España, entre los mismos españoles. Y esa guerra va a ser una de las causas por la cual todo el oro y la plata, las piedras preciosas de España van a llegar de América y no se van a ir literalmente a las arcas españolas, se van a ir en esta guerra. Por eso muchas veces ustedes, no sé si ya pregunté o ya hice esa pregunta, ¿por qué España no es el país más desarrollado prácticamente de toda Europa con todo el oro y la plata que llevó de América? Se perdieron en guerras, se perdieron en guerras sangrientas dentro de su estructura geopolítica y también se perdieron dentro de la corrupción reinante de la burocracia española, específicamente de los Habsburgo. Entonces, Felipe V va a empezar a gobernar a partir de este momento, 1713. Felipe V va a cambiar su dinastía. Ya no va a ser Habsburgo, va a ser Felipe V Borbón. Y hasta el día de hoy es la dinastía que se mantiene en España. ¿Por qué digo hasta el día de hoy? Porque España hoy tiene una monarquía constitucional. O sea, hay un presidente de la República, pero sigue teniendo la monarquía, sigue teniendo rey. Hace poco llegó la reina aquí, con sí el tema de su chaqueta, de su chaleco, sí, así mismo. Esa reina vino acá, ni hace ni un mes que llegó, ¿verdad? O sea, la reina acá y causó sensación su chaleco, ¿verdad? Porque no vino con el típico traje real o vestido, ¿verdad? Sí, acá a nosotros no importa más otra cosa que lo que hizo la propia reina, ¿verdad? A nivel de obras. Bueno, entonces un ejemplo que ponemos acá, entonces, primer rey de los Borbones, o la dinastía de los Borbones, Felipe V. Entonces, los Habsburgo se van a quedar con qué? Se van a quedar con el reino de Milán, el reino de Nápoles, Países Bajos, lo que sería hoy Holanda, Noruega, Dinamarca, la isla de Cerdeña, las islas paradisíacas, hoy ahí donde los muchachos hacen sus vacaciones de verano, también se va a quedar para los Habsburgo. E Inglaterra, aliada de los primeros, nos referimos a los Habsburgo, ¿qué van a tener? Lo más importante es el privilegio del comercio de esclavos durante 30 años. Ese comercio de esclavos anteriormente, ¿quién lo hacía? Lo hacía Portugal. Portugal sacaba a los africanos, sacaba de su propio continente y los comerciaba directamente, no solamente con América, también con la propia Inglaterra y también con cualquier parte del mundo. Entonces, eso va a cambiarse y
lo va a hacer Inglaterra a partir de ahora, o la Gran Bretaña. Y también va a poder comerciar con mercancías. Anteriormente vos había un monopolio comercial, solamente se podía comprar y vender de España hacia las Indias y de las Indias a España. Otra colonia no podía meterse y tampoco otra corona española. Perdón, otra corona extranjera, ya sea Francia, ya sea Gran Bretaña, ya sea, no podía meterse. Solamente podían comerciar con España. Se llamó monopolio comercial. Y va a cambiar toda esa estructura cuando acceden al cargo de la dinastía de los Borbones. Pues ustedes en el programa van a tener un apartado que dice reformas borbónicas. Entonces, con todo este problema que tuvo España, esta guerra de secesión, van a ver ustedes que va a coincidir en América con varios intentos de emancipación. Varios. Uno de ellos, el caso de Perú, ahí la zona de Tupac Amaru. Acá en Paraguay, en la provincia del Paraguay, va a tener también su réplica con la Revolución Comunera. O sea, no solamente eso se va a quedar en España, o sea, va a llegar acá las consecuencias y los muchachos van a intentar independizarse también en ese sentido y las revueltas principalmente por esto. Todo lo que pasó en España va a tener repercusión en América. ¿Por qué? Porque a los muchachos se les dijo, bueno, tenemos que recuperarnos económicamente. Entonces le va a poner un impuesto para esta recuperación económica. Imagínense todo lo que pasó en España y viene acá un impuesto exclusivamente para que ese proceso que ocurrió allá se recupere económicamente la corona. Entonces ahí los muchachos van a hacer inclusive revueltas en contra de esta idea de a nivel impositivo. Y estas reformas borbónicas, cuando asume Felipe V, ya estructura esto, se reorganizó totalmente. Esa burocracia excesiva que tenían los Habsburgos se va a dejar, va a ser mucho más ágil el comercio, va a ser mucho más ágil la idea en sí de la estructura económica y va a tener mayor control. ¿Por qué? Porque se van a establecer, por ejemplo, las aduanas. La aduana, importación y exportación de productos, se va a establecer ahí un lugar específico donde se va a cobrar eso y a partir de ese control mucho más estricto, se va a tratar de reformar, como su nombre lo dice, las arcas de la corona española. Esa es la idea. Entonces, a partir de ese momento, tenemos que dividir acá de esta forma. Las reformas borbónicas a nivel económico, político, territorial o geográfico y eclesiástico. De esa forma tenemos que dividir lo que sería las reformas borbónicas. A ver, a nivel económico, dijimos que anteriormente venían 15, 20, 25 barcos, salían de una sola vez de España hacia América o viceversa. Eso se va a cambiar. Se va a cambiar la flota, la idea de muchísimos barcos. Se va a cambiar. Ahora solamente cualquier persona que quiera comerciar entre España y América puede hacerlo. Firma un permiso y puede salir un solo barco. Eso se le llamó navío de registro o navío de permiso. Sin problema podía salir una sola persona firmaba esto y salía en un barco. Y no hacía falta 15, 20, 25 barcos. O sea, una persona cualquiera hoy podía firmar un permiso, quería comerciar y se le daba sin problema. Y por eso se estableció posteriormente el libre comercio. Cualquier persona, como indiqué anteriormente, puede hacerlo. La idea era que esa persona pague ese impuesto y pueda comerciar libremente. Se crean las aduanas en las principales ciudades, que hoy son inclusive ciudades capitales dentro de esta estructura. Se crean nuevos impuestos, ese era el problema, se crean nuevos impuestos, ya incrementando los que existen, ese es el inconveniente. Inclusive hay un impuesto creado exclusivamente para que la corona pueda recuperarse económicamente de esa guerra de secesión que tuvo en el año 1700. A nivel político, se crea las intendencias, gobernador intendente va a ser actualmente el cargo a partir del año 1782. Por ejemplo, aquí va a ser Lázaro de Rivera, uno de ellos, 1784, 1782, aquí en Paraguay asume. ¿Qué significa eso? Que la persona al ser gobernador va a tener un cargo militar. Va a ser el primero en el campo de batalla, va a ser el que va a estructurar la estrategia justamente
de un conflicto y va a tener a su mando el cuartel general. Entonces, esa es la idea, que el gobernador tiene que ser sí o sí militar. Anteriormente eso en teoría debería ser, ¿verdad? Pero muchas veces el capitán general ocupaba ese cargo, no así el propio gobernador. A nivel territorial, los virreinatos que ya dijimos anteriormente, se van a crear el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata en 1776. Y las capitanías generales de Chile y Venezuela que nos corresponden a nosotros acá a nivel de América. A nivel eclesiástico, se va a tener mucha influencia la salida de una de las órdenes religiosas cuya importancia es muy radical en la educación, principalmente acá en la provincia del Paraguay, nos referimos a los jesuitas. En el año 1767 se da la expulsión de todas las colonias españolas en América de los jesuitas. Principalmente, ellos tenían muchos bienes a su nombre, principalmente esos bienes eran colegios, eran conventos, eran a nivel cultural muy importantes, y esas tierras se van a secularizar. ¿Qué significa eso? Que se van a realizar como parte de una tropa o se va a hacer cuarteles de esos inicialmente conventos o colegios. Aquí también va a ocurrir lo mismo, pero ya un tiempito antes, esto va a ocurrir aquí en la provincia del Paraguay cuando se produce la revolución comunera. Ahora se le vaya a expulsar a los jesuitas un tiempito antes de lo que dijo Carlos III, ahora que en el año 1767. Bueno, ¿en qué vamos a ver la diferencia entre los Habsburgo y los Borbones? La de nueva dinastía que hizo, rápido. Rápido tiene que ser todo, tiene que agilizarse de una forma más específica. Se protegió la industria manufacturera dentro de España, pero igual se realizó la idea del comercio. Nuevos barcos, nuevas armas, la marina de guerra, aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque los españoles dijeron, bueno, no podemos más seguir así. En América hay muchos inconvenientes para que nosotros podamos sacar y meter nuestros productos. Eso existió, ya dije ya en su momento que no era mentira, el tema de Francis Drake, que es el pirata más conocido que creó Port Royal, ahí en la zona de Nassau, cerquita ahí del archipiélago de Hawái, ahí en la zona del Mar Caribe. Eso existió, ¿verdad? No es hoy como nosotros decimos los piratas del Caribe, ¿verdad? No, como nos muestra Disney, ¿verdad? Eran terribles, eran complicados, eran personas con mucha estructura militar inclusive. Por eso ellos crearon no podemos poner la palabra imperio, pero crearon nuevas tierras ahí y ellos eran los que gobernaban esa zona, principalmente la zona de Nassau y ahí la zona de Hawái. Ellos tenían su centro ahí, inclusive ahí en Port Royal, que fue su centro en todo el sentido de la palabra. La ciudad del pecado, por eso se llamaba Port Royal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí los piratas dominaban esa zona. Se aprovisionó y organizó el ejército y se crearon nuevos monopolios. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco, la gente va a ver la potencialidad de la planta, principalmente a nivel de la estructura para su propia cosecha y su posterior venta. Entonces se le obligaba a los cultivadores a venderlo solamente a España. Eso, por ejemplo, estaba totalmente prohibido durante la época de los Borbones. Esto no es solamente a España, no, ahora vos puedes vender al mejor postor, al mejor comercio. Se fomentó la agricultura. La idea era justamente, usted había estudiado esto en el primer curso, se estudia la fisiocracia, la forma de obtener riqueza. Recuerdan que España durante todo el proceso de la colonia prácticamente estableció el mercantilismo, la explotación de metales preciosos y su posterior venta. Eso es el mercantilismo. Y el caso de la fisiocracia es que la tierra le hace rica a una región. Entonces la agricultura y la ganadería se van a empezar a masificar en este proceso de este periodo. Se aumentó la presión sobre los tributos exigidos a los indígenas, principalmente ¿por qué? Porque los indígenas que estaban a manos de los jesuitas no pagaban impuestos, los que estaban en las reducciones jesuíticas y los que estaban en los pueblos franciscanos, ellos no pagaban impuestos. Entonces los muchachos van a ver ahí una diferencia económica entre lo que producían los jesuitas y lo que producía el ciudadano común, ¿verdad? Y ahí van a tener la envidia principalmente a nivel económico.
Se aumentó la explotación y exportación de productos coloniales, y esto quiero que vean ustedes y me digan si hoy no es así. Azúcar en Cuba, azúcar se hace todavía en Cuba hoy, sí, ¿verdad? Inclusive ahí vemos después los habanos cubanos, que vienen justamente ahí de la zona, son los habanos más prestigiosos, una de las hojas de tabaco más prestigiosas del mundo, el caso de Cuba. Y ahí tenemos la famosa Celia Cruz, ¿verdad? Que justamente con su frase azúcar, fueron las más conocidas cantantes cubanas, exiliadas posteriormente en Miami, ¿verdad? Durante mediados del siglo XX principalmente. El cacao en Venezuela sigue siendo hoy así, sí, ¿verdad? El chocolate, si alguno de ustedes tuvo el privilegio, digo privilegio porque viene directamente de Europa, ¿verdad? El privilegio de probar chocolate, hablando de chocolate europeo. El chocolate europeo en realidad es amargo. Estamos hablando por eso viene de chocolate, viene de la región de chocolate en Francia principalmente, hecho por monjes franceses, ahí viene el chocolate. Sí, como muchas cosas, ¿verdad? Fue hecho por los monjes también, sí, también todo lo que tenga que ver con fermentación, sí, yo sé que ustedes están pensando también en la cerveza y mucha bebida alcohólica, sí, aunque ustedes no lo crean, los propios monjes católicos lo hicieron, ¿verdad? El caso del chocolate amargo, por eso no sé si alguno de ustedes tuvo el privilegio, y ese chocolate acá llega a América y la gente le pone cacao. Y es el chocolate que nosotros vemos hoy en a nivel americano, ¿verdad? Muchísimos, principalmente todo lo que nosotros consumimos acá, no tiene, no es el chocolate original. El chocolate original es amargo, por eso el chocolate original es un poquito más caro que el chocolate que es americano, que tiene, mayor parte tiene cacao. Y tiene ese aspecto dulzón que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Principalmente acá en esta zona. La plata, extraída de la zona de Potosí, que hasta el día de hoy, ahí en la zona de Oruro y Potosí, tiene su origen inclusive el río Pilcomayo. El río Pilcomayo es uno de los ríos con muchos problemas en su distancia que llega desde la zona de Bolivia hasta, en teoría, debería llegar a la zona de Cateura, debería llegar, pero no llega, ¿verdad? Lastimosamente, se tuvo que hacer inclusive un canal argentino y un canal paraguayo para que pueda acceder en la zona del Chaco a las aguas del río Pilcomayo por la sedimentación que tiene ya de esta parte, porque todavía hasta hoy se sigue explotando oro y plata en la zona de Potosí, principalmente plata. El cuero en el río de la Plata, hoy existe todavía, hay una zona de Tirá, por ejemplo, en la zona del departamento de Cordillera, hay muchísimos casos de lugares donde se hacen cuero, ¿verdad? Y se hace muchísimas cosas de cuero. Comenzaron con el tema de los termos y hoy hacen absolutamente de todo. Ya no hay cosas que no se pueda hacer. Con el tema del cuero, inicialmente estamos hablando de cuero natural, porque hay que diferenciar también la cuerina, que es una resina artificial del cuero que muchísima gente utiliza hoy como cuero, pero es mucho más barato. Y ese sí es made in China. Esa cuerina sí es made in China. El cuero natural, ese es made in Paraguay. Pero la cuerina es made in China. Ese viene en fardos gigantescos, sí, del continente de la República Popular de China, viene justamente la cuerina. Bueno, entonces el reemplazo de ineficaz sistema de flota que ya explicamos por el navío de registro, navío de permiso. Cualquier persona hoy podía registrar su barco y podía comerciar libremente entre España y América. El reglamento de libre comercio entre España e Indias, la idea era fortalecer este comercio entre lo que sería eh, la corona española y las colonias españolas en América. La idea supuestamente, digo supuestamente porque hasta el día de hoy hay muchísima normativa, hay muchísimas reglas, muchísimas estructura económica inclusive en contra, ¿verdad? Pero el contrabando, hoy el contrabando sigue tal cual y en esa época había muchísimo. Imagínense hoy todavía enfrente mismo a un supermercado que paga todos los impuestos de forma correcta o normativa, la gente se pone enfrente y vende más barato, ¿verdad? Bueno, cada uno, ¿verdad? Busca traer su puchero y bueno, si las reglas están, las leyes están y si no se cumplen, ahí está el problema, ¿verdad? El contrabando hoy está muy en boga aquí en la zona fronteriza, en la zona de Puerto Esa estuve la vez pasada, muchísimo, a la vista de todo, ¿verdad? Ya algo normal, común y corriente. En la zona de Clorina también, muchísimo. Le hablo porque yo he visto, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes también tiene una experiencia en ese sentido.
Y hay muchísima gente que se está enriqueciendo con esto. Literalmente así, eso es así mismo. El tema del contrabando es una muchísima plata lo que está en juego. Bueno, una pregunta hasta acá. Ahora comenzamos la época colonial, lo que sería ya las órdenes religiosas y la cultura durante este proceso. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Parece que no nos da el tiempo. Entonces voy a pasar el examencito nomás a ustedes por el grupo de WhatsApp. Porque quería terminar esto hoy, pero parece que no voy a poder hacerlo. Bueno, educación colonial. Educación colonial, cuando nosotros hablamos de educación, ¿a qué nos referimos? Establecimiento educativo, ¿verdad? Acá, cuando llegaron los primeros exploradores, el primero que estableció un aspecto educativo, ya sea un lugar donde la gente pueda leer y pueda escribir, se llamaban las escuelitas de Irala. Es el mismo que pregunté hace rato, el primer gobernador de la provincia del Paraguay, Domingo Martín Irala, estableció 50 primeras escuelitas donde la gente que ahí aprendía. Saber leer, saber escribir. Hasta ahí. Nada más que eso. ¿Y quiénes aprendían a saber leer y escribir? Solamente las familias de españoles. No así de otras de las estructuras sociales. Y muy rudimentario, ¿verdad? Netamente, solamente podían saber leer, saber escribir. Hasta ahí. Pero vinieron varios exploradores, entre ellos un zoólogo, botánico, inclusive también historiador, el que realizó el primer censo en la ciudad de Asunción en el año 1600, nos referimos a Félix de Azara. Él, por ejemplo, esto no se preocupen, no sé si ustedes están relacionando con el libro de Marimonte, esto no está en el libro de Marimonte, esto está en el libro de Efraín Cardoso, El Paraguay Colonial, esto está sacado de otro libro, así que no se preocupen si ustedes eso no encuentran en Marimonte de forma directa como estoy presentando yo acá. Porque a nivel personal yo considero que el libro de Efraín Cardoso está un poquito mejor a nivel cultural que el libro de Marimonte. Entonces por eso yo saqué, de ese libro saqué esta parte. Para que ustedes no se asusten ahora. Esto no está en el libro de Marimonte, profesor, no. No está. Está en el libro de Efraín Cardoso, El Paraguay Colonial, que está en la bibliografía básica del programa de ustedes. Ustedes si tienen alguna información, a un libro que quieran leer de historia del Paraguay, tienen que mirar si está en su bibliografía básica. Si está en su bibliografía básica, se puede sacar la información de ese libro. Si no lo está, no sirve que hayas leído ese libro. ¿Se entiende? Por ahí si ustedes tienen a un libro que quieran leer de historia del Paraguay, tienen que ver si está en la bibliografía básica. Si no está, no sirve. Tiene que haber estado en la bibliografía básica. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, un dato específico de esos libros puede salir en el examen así mismo. ¿Por qué? Porque está en ese libro. No es solamente el libro de Marimonte, el libro base, ¿verdad? Pero se puede sacar otras informaciones de otros libros que están en la bibliografía base. No es para asustarle esto. Es solamente es para que ustedes estructuren su conocimiento en también otras fuentes, si es que tienen, ¿verdad? No es obligatorio. Según Félix Azara, el que dijo entonces que el sistema educacional paraguayo es superior al Río de la Plata. ¿Por qué? Porque el paraguayito, estamos hablando del paraguayito, el español en ese momento que estaba aquí, sabía leer, sabía escribir. Hasta ahí. Sabía, inclusive el año 1700 llegan por primera vez aquí las primeras imprentas. Inicialmente los jesuitas van a hacer lo que tienen esa imprenta. Y el paraguayo va a empezar a leer. Va a empezar a leer. ¿Por qué? Porque ya tenía esa educación de la lectura. Pero el problema donde estaba siempre. Siempre fue el problema. Yo sé leer, sé escribir después. ¿Qué otro tipo de educación me das? Ese era el problema. Acá en Paraguay durante muchísimo tiempo, un colegio que se realizó esa acción va a ser el Colegio de la Asunción o Colegio Jesuita y también el Colegio Seminario de San Carlos. Esos van a ser los máximos exponentes durante toda la época colonial de la educación secundaria en Paraguay. Inclusive no llega a ser terciaria, pero tiene una esencia. ¿Por qué? Porque Paraguay no va a tener universidad.
Recién en la época del gobierno de Patricio Escobar, recién se va a establecer la Universidad Nacional de Asunción, muchísimo tiempo. Paraguay fue uno de los últimos países en tener una universidad. Intentos hubo, muchísimos, pero el problema es que no se queda solamente en la parte política, se queda en la estructura en sí organizacional, ¿verdad? Para crear una universidad. Entonces, el colegio jesuita, con su clausura definitiva en 1767, con la expulsión de estos, que hablamos hace rato, ¿verdad? Fueron los aspectos de la reforma borbónica, Paraguay tuvo un problemón ahí. ¿Por qué? Porque el déficit a nivel educativo fue muy grande con la salida de los jesuitas en ese sentido. ¿Y Paraguay cómo pudo subsanar eso? No lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque de 1767 a 1811 quedó esos colegios, por ejemplo, el Colegio de la Asunción y los colegios realizados por los jesuitas, como cuarteles generales. O sea, no se enmendó ese error. Acá tenemos un ejemplo de Lázaro de Rivera, gobernador intendente de 1796 a 1806. ¿Por qué le ponemos como ejemplo a él? Él tenía la idea de que los mejores alumnos de la escuela de las escuelas del interior tenían que llegar posteriormente a una escuela central, los seminarios en Asunción. Sería una escuela de los superdotados. De los mejores alumnos del interior venían a la capital y estudiaban. Pero él solamente, no dijo solamente que era de españoles y criollos. Él le metió también a los mestizos y le metió también a los indígenas. Entonces, por eso la idea era un buen proyecto, pero ¿por qué no se llevó a cabo? Por falta de presupuesto. Por falta de presupuesto no se pudo llevar a cabo, pero la idea era integrar inclusive a los indígenas con los mestizos, con los criollos y con los propios españoles. Imagínense, cosa totalmente utópica en años anteriores. Y se estaba pensando en eso aquí. Y el colegio que funcionó hasta el año 1767 específicamente, y fue el colegio más importante con el Seminario de San Carlos, para no decir uno de los pocos colegios, van a tener dos nombres. O sea, se va a llamar Colegio de la Asunción o se va a llamar Colegio Jesuita. Este colegio, su fundación es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que sabía leer, sabía escribir, posteriormente se iba aquí y aprendía un poquito más. Aprendía contenidos un poquito más específicos. Por eso es un colegio secundario, se le considera de esa forma, ya sea en el ámbito secundario a nivel académico. Principalmente las personas que sabían leer y escribir ocupaban cargo como alumnos y también quienes enseñaban, los jesuitas, los padres enseñaban. El problema justamente iba a ser eso inicialmente. ¿Por qué? Porque no había personas capacitadas que puedan enseñar, entonces nuevamente van a enseñar los jesuitas en este colegio. Comenzó a funcionar en el año 1610. El primer domine, o la primera persona que va a ser el director, domine significa director, se llamó Manuel de Acosta y comenzó a funcionar con 400 alumnos. Para que vean un buen número de alumnos tenía inicialmente en sus aulas. Durante todo el siglo XVII, la institución llevó una vida muy complicada, muy problemática. ¿Por qué? Porque no podía mantenerse si no era justamente por los jesuitas y también por el hecho de que, ¿qué pasa si yo estudio acá y después dónde voy? Yo estudio acá y después ¿qué hago? No hay una universidad. Muchos de ustedes estudiaban en el colegio, terminaron en el colegio pensando ya en lo que sería la facultad, en lo que sería la universidad. Pero acá la gente estudiaba, pocos van a hacer lo que van a estudiar y van a pensar en una universidad. Porque la universidad más cercana que estaba a Paraguay va a ser la Universidad de Córdoba del Tucumán. O sea, muchos van a querer, pero pocos van a poder acceder a ese deseo de realizar estudios secundarios y después universitarios, porque ya era eso en el exterior de la provincia del Paraguay, ya no era aquí literalmente. Pero desde el punto de vista docente, los jesuitas prácticamente ellos enseñaban, pero enseñaban lo que ya estaba escrito. O sea, era tipo una repetición de lo que ya estaba estructurado. No le enseñaban a pensar a los alumnos, si tenemos que tener en cuenta, era como en la educación en el año 1600, 1700, inclusive 1800, hasta el propio siglo XX, era una educación netamente repetitiva. Todo lo que una persona realizó, otro realizaba, era tipo copy-paste de la época, ¿verdad? Y
El proceso cambia cuando llega esto. Cuando llega el año 1700, la primera imprenta a la zona de San Ignacio, Guazú y Santa María, acá cambia totalmente la estructura. ¿Por qué? Porque la gente puede empezar a escribir, la gente puede empezar a leer libros de su propia autoría. Yo siempre recuerdo esto como una anécdota muy importante cuando se empezaron a vender los libros de Harry Potter en el shopping del store, me acuerdo bien, estuve presente ahí, y por primera vez en la historia la gente madrugó, porque literalmente madrugó, un día antes para estar en la fila para comprar un libro. Imagínense, no era Cerro Olimpia, no era el concierto de Wisin y Yandel, no, era libro. La gente por un libro se iba a hacer una fila, cosa que yo nunca he visto posteriormente. Si ustedes vieron en algún momento y se me saltó ese acontecimiento, me indican, ¿verdad? Pero el hecho de comprar, para comprar un libro, armar fila, es espectacular. Inclusive, le digo más, no sé si esto ya hice propaganda de esta editorial, ¿verdad? No tengo, no tengo ningún cachet, ¿verdad? Por decirle a esta editorial, pero ustedes pueden comprar, está muy bueno. Ayer justamente estaba por ahí. Se llama la editorial Libros para Todos. Hay libros desde 20.000 guaraníes, hay libros de 15.000 guaraníes. Hay muchos libros de historia que no están en el programa, pero si ustedes quieren estudiar, también hay libros de filosofía, hay libros de psicología, hay libros de castellano, inclusive también hacen trueque, ustedes si llevan ustedes sus libros, yo también un poquito el costo y ustedes solamente pagan el costo del libro. O sea, ahí está muy bueno, se llama Librería para Todos o Libros para Todos, está en el Shopping del Sol, está en el Shopping Multiplaza, está en otros shopping. Pueden buscar las redes sociales, muy accesibles los costos. Y yo sé que a muchos de ustedes les encanta la lectura, entonces también es muy importante ahora invertir en nuestra biblioteca, en los libros físicos principalmente. Si a ustedes les gustan los libros virtuales, es complicado ahora. Yo tengo muchísimo PDF, pero como tanto ustedes ya leyeron en PDF en estos últimos 2 años, ¿verdad? Que me imagino que ya les cuesta muchísimo, no quieren hacerlo. Pero por eso por lo menos el libro físico te da una energía diferente, una motivación diferente al leerlo. Entonces, a partir de este momento, cuando ya se establece la imprenta, los muchachos van a empezar a escribir. El padre Neumann escribió Martirologio Romano, que se consideraron los primeros libros impresos aquí en Paraguay. Después tenemos 23 títulos de impresiones español, guaraní y latín. Imaginen las lenguas que se manejaban. Se escribía en español, claro, la lengua base, pero también se escribía en guaraní. ¿Y por qué en latín? Porque el latín era el lenguaje de la Iglesia Católica. Todo el culto católico estaba hecho en latín. Y era una traducción un poco rara, porque pues se traducía del latín al guaraní. Imagínense, del latín directamente al guaraní. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje de la población paraguaya hablaba guaraní. Y el latín era la lengua que se utilizaba en los cultos católicos, entonces tenía que traducirse directamente. Y acá vienen los ejemplos más importantes de la educación de la época colonial. Nos referimos al Colegio Seminario de San Carlos. Y acá hay una cáscara de banana que es la siguiente. La cédula real por el cual se crea el Seminario de San Carlos viene durante el gobierno de quién. Recuerden que hablamos de él, Agustín Fernando de Pineo. Ustedes se acuerdan de este año, 1776, y se acuerdan de este personaje. Ahí se acuerdan del Shopping Pineo. Bueno, acuérdense del Shopping Pineo, relacionen ese Shopping Pineo con este personaje. Durante el gobierno de él se crea la Real Cédula, ¿verdad? O sea, el documento que dice que hay que crear el Seminario de San Carlos. Posteriormente vienen otras, ¿verdad? 1780, que lo dotaba de recursos, o sea, plata. Viene la plata para que se haga el colegio. Con la presencia del gobernador Pedro Melo de Portugal y Gabino Echeverría Gallo en 1783, ya se inaugura el lugar. Pero el problema, ¿dónde estaba? ¿Quiénes van a enseñar? No había profesores que puedan tener la capacidad y la intelectualidad para hacerlo. Entonces, ¿a quién se le va a entregar la enseñanza en este lugar? A los sacerdotes, a mí sí mismo, a los párrocos de las iglesias más importantes de Asunción,
se le va a dar la posibilidad de enseñar en este colegio. Entonces, el propio rector de la catedral, doctor Dionisio Tazú, va a ser el profesor de teología, doctor Juan Antonio Zavala, la de arte, y así no, ¿verdad? Quienes van a ir enseñando inicialmente en este famoso Colegio Seminario de San Carlos. O sea, inicialmente, ¿quiénes van a ser los profesores? Los sacerdotes. Entonces, tenemos que tener en cuenta la influencia de las órdenes religiosas en lo que sería ya la educación paraguaya. Es muy, pero muy notoria. Y ustedes ven todavía eso acá. Muchos de ustedes seguro son de algún colegio católico, ya sea franciscano, dominico, jerónimo, salesiano. Hay muchísimos. Acá Salesianitos, Sagrado Corazón de Jesús, ahí tenemos Cristo Rey, Monseñor Lasaña, bueno, cerquita ahí la zona de la Facultad de Filosofía, solamente estoy nombrando, ¿verdad? Hay varios colegios católicos que tienen su origen aquí, en lo que estamos viendo ahora. El doctor Baltasar de Casajús, quien había sucedido a Echeverría en el rectorado, denunció algo muy importante. El colegio era Real Seminario de San Carlos. Si yo hablo de la palabra seminario, me refiero que ahí muchísimos de los muchachos se iban a qué? Se iban para vivir, vivían ahí. Y el problema dónde va a ser que muchos de los muchachos salían a la noche o dejaban que ingresen personas que no eran estudiantes a la noche y muchas veces hacían cosas que no era acorde al cargo que ellos iban a ocupar, que es el caso de sacerdote, ¿verdad? Porque ellos estudiaban ahí para ser sacerdotes. Muchas veces ocurrían en la materia de teatro, el refresco, los gastos, y personas que no deberían estar ahí. O sea, por eso hay intromisiones perniciosas. Principalmente porque acá tenían su local en Asunción y también su local en Paraguarí. El colegio prolongó su vida hasta el año 1823, que fue cerrado por el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, pese al cual él fue también uno de sus alumnos y posteriormente uno de sus catedráticos. Lo mismo ocurrió con Don Carlos. Don Carlos estudió ahí y también él enseñó ahí. En el caso de Don Carlos Antonio López también. Dos personajes muy importantes en la historia del Paraguay que formaron parte de este famoso Colegio Seminario San Carlos. Y dentro de la estructura del, del arte, hay que destacar este arte barroco. ¿Qué es lo que es el arte barroco? Todo lo que está órdenes religiosas. Nos referimos a los jesuitas, franciscanos, dominicos, jerónimos. Las iglesias que realizaron tienen su origen en el arte barroco. También el hecho de las imaginerías. Imaginería se refiere a todo lo que es santería, todas las imágenes de santos o imágenes religiosas, tienen su origen en el arte barroco. También el hecho de la arquitectura, cómo está estructurada. Por ejemplo, la iglesia de Yaguarón, la iglesia de Paraguarí, la iglesia de Pilar, la iglesia de Capiatá, tiene su origen en el arte barroco. Todo lo que acabo de nombrar tiene su origen en el arte barroco. Y esto tiene su origen ya en España, en ese momento, en el año 1600, 1700, y eso llega aquí. Los muchachos, los sacerdotes le enseñan eso a los indígenas y los indígenas hacen maravillas. Maravillas de toda esta estructura. Por ejemplo, los edificios, hasta el día de hoy ustedes ven eso. Las iglesias cómo están estructuradas. Horcone Urundeí, paredes de adobe y vigas de lapacho, tirante de palma y techumbre de teja. Eso se ve todavía hoy. En muchísimos aspectos de las iglesias del interior se ve todavía esto. Esto se ve también en la estructura de los pueblos y órdenes religiosas. ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo está estructurada? Está la iglesia, la casa de los gobernadores, está la plaza central, está al costado la casa de los sacerdotes. Eso se ve todavía hoy. Esa estructura política o geopolítica en todos los pueblos del interior se ve. Se ve en San Lorenzo, se ve en Pirayú, se ve en Paraguarí, se ve en Yaguarón. En todos los pueblos cercanos del interior se ve esa estructura. ¿Qué es lo más importante? La plaza central, la iglesia. Y después ahí ya crece la ciudad, ¿verdad? El campanario, sí, claro que sí, las puertas, las rejas, los retablos, eso se ve todavía hoy. Yo le voy a poner acá en pantalla después de eso, las órdenes religiosas, principalmente en el caso de los jesuitas, se va a ver eso. Algunas personas, pocas de ellas van a ser nombradas, me refiero a los indígenas que trabajaron y hicieron esto. Uno de ellos va a ser Sousa Cavadas, un portugués que realizó magníficas tallas
que hasta el día de hoy están en la iglesia de Yaguarón, en la iglesia de Capiatá e en Santísima Trinidad. ¿Dónde está ese su nombre? Está por debajo de la imaginería, ¿verdad? De la estatua, está eso abajo. Muchas imaginerías inclusive se utilizaban como alajeros. ¿Qué significa alajero? No se guardaban las joyas. Eso ustedes inclusive pueden ver en el museo de la Casa de la Independencia. Hay una Virgen del Rosario, donde está en la cama que fue de Pedro Juan. Ahí ustedes pueden mirar, ahí está no sé si entraron en la Casa de la Independencia en algún momento, ¿verdad? Está un alajero. ¿Por qué digo alajero? Porque vos tenés la imagen del santo, está tan bien tallada y tan perfectamente tallada en madera que vos sacás la cabeza por dentro totalmente hueco. Entonces muchas veces las mujeres metían justamente sus joyas dentro misma, o sea, dentro mismo de la imagen del santo. Entonces, después se enroscaban, ¿verdad? Y estaban tranquilamente ahí ponían sus joyas. Muchísimas veces hicieron eso justamente porque en ese momento la gente, ¿verdad? Era mucho más, eh, sería la palabra respetuosa de las creencias, ¿verdad? Entonces no tocaban prácticamente los santos, ¿verdad? Pero de una forma de que no esté tan a la vista, ¿verdad? Las alhajas, principalmente las joyas. La iglesia de Yaguarón, el aspecto más importante, no sé si alguno de ustedes fue ahí, yo hace tiempito ya que no voy. Estas son las fotos de lo que sería la iglesia de Yaguarón, totalmente hecha a mano. No es ahí que ellos utilizaban nada mecánico, totalmente con cincel de metal, tallaban justamente la madera y después pintado totalmente a mano por los indígenas. Vemos ahí la parte de lo que serían los cordones. Acá también vemos la parte de los tirantes orundeí. Vemos acá la estructura de la iglesia, por eso me encanta a mí esta foto. ¿Por qué? Porque acá se ve los tirantes y se ve la estructura de la iglesia. ¿Ven cómo acá está totalmente estructurada con estos pilares? Y después está aquí lo que sería el corredor Yere, ¿verdad? Porque eso va hasta el fondo, va hasta los costados de la iglesia y para que las personas que cuando hay lluvia, hace mucho calor, se queden al costado de la iglesia en ese famoso corredor Yere. Inclusive ustedes ven aquí una iglesia no corta de distancia, ¿verdad? No recuerdo cuántos metros de distancia tiene. El sacerdote hace su homilía y hasta hace poco tiempo no necesitaba micrófono. Tenía una acústica espectacular. ¿Por qué? Por la distancia del techo con relación al suelo. Y también el caso de que el sacerdote podía hablar y la gente acá, este último que estaba acá, le podía escuchar tranquilamente. ¿Y ustedes ven ventilador acá? No hay ventilador. Hasta hace unos cuantos años, ¿verdad? Hace 10, 15 años. No sé si hoy ya tiene, seguro ya sí. Imposible ya hoy, ¿verdad? Pero anteriormente, para que vean cómo está totalmente estructurado, tenía portones laterales y portón acá en el centro, entonces no hacía falta que también tenga otro tipo de ayuda, ¿verdad? El caso de los ventiladores, aire acondicionado, seguro hoy ya tiene, pero como es patrimonio histórico, hay que tener mucho cuidado también para cuidarlo en ese sentido. Acá tenemos las imágenes de Nuestra Señora Rosario y otras imágenes. Acá también, donde el sacerdote llegaba, que está aquí, donde el sacerdote también hacía su homilía, para estar un poquito más cercano al público, aquí hacía su homilía el sacerdote. Entonces, acá tenemos un ejemplo de eso. Bueno, ¿a una pregunta, a una idea hasta acá? Escucho, gente. ¿Una pregunta? ¿A una duda hasta acá? ¿No hay preguntas? Profe, una pequeña duda. Señor. Montoya es el que estaba en contra de la yerba mate, ¿verdad? O sea, el que los trabajadores tomen tereré y esas cosas, ¿verdad? Ese es lo que se dice, ¿verdad? No hay ningún documento que diga eso, pero se dice comúnmente eso. Se dice comúnmente eso, porque es una tradición netamente paraguaya. Inclusive hay muchos ejemplos de que mucha gente va a estar en contra de esa tradición, pero se dice, o sea, no hay ningún documento que diga eso, sí, señor, pero como está diciendo vos, se dice que sí está en contra de eso. Pero como digo, no hay ningún documento que diga eso, acción. Muchas cosas que también que se dicen que muchos gobernantes
estaban en contra de la siesta, por ejemplo. El famoso paraguayo que le dicen a Aragán por dormir la siesta, pero hay que tener en cuenta la estructura del clima de esta época. Imagínense en ese momento, ¿verdad? Por eso yo el primer día de clase estaba relacionando con ustedes lo que serían los mitos y la importancia de la siesta en Paraguay. Y llevo más. En el año 1936, en la revolución de Rafael Franco, se estableció el hecho de dormir la siesta. O sea, la siesta por decreto, como se dice, ¿verdad? Eso es real. Ahí los negocios cerraban de 12 a 3 y posteriormente abrían otra vez, pero no es por el hecho de ser Aragán ni mucho menos. Y yo le digo por experiencia, si alguno de ustedes entró a la tarde, el hecho de entrar a la tarde, no sé, pero todos los muchachos, las primeras horas, caigüe la primera hora para dar clase en la tarde. Dificilísimo, ese de 1 a 3 literalmente están apagados los muchachos y después recién se prenden, después del primer receso, como se dice, ¿verdad? Ahí recién se prenden. Así literalmente es y nosotros vemos que eso es tal cual y que es y cuando hace calor, ¿verdad? Principalmente por el calor reinante, de 12 a 3 te rinden o no rinden directamente como todo durante todo el día. Bueno, eso es lo que se programó en ese momento, ¿verdad? Se estructuró en ese momento lo que sería la siesta paraguaya por decreto, como se dice, en el caso de la revolución de 1936, cuyo líder fue Rafael Franco. ¿Una pregunta sobre esta parte? ¿Algo que haya tenido duda? ¿Algo que les guste o quieran preguntar un poquito más? Bueno, voy a mirar acá, buscar entonces acá nuestro examen, voy a presentar en pantalla ahora. Ahí así tenemos una idea. Un ratito. O si no, voy a pasar después en el grupo de WhatsApp, no se preocupen nada por eso. Dijimos que iba a ser hasta Doña Mencia, ¿verdad? Bueno, acá parece que está. Por lo menos estos 5 minutitos de tiempo que tenemos para proyectar la primera parte. La próxima clase vamos a hablar de las obras religiosas, entramos después ya Revolución Comunera, después Independencia full. Es una parte un poquito larga, ¿verdad? Por eso justamente mi idea era terminarla hoy, pero no pude hacerlo. Entonces, para que quede claro que si hablo de obras religiosas tiene que ser completo, entonces por eso más hoy vamos a dejar esa parte, ya que estamos prácticamente terminando la clase de hoy. Bueno, ahora vamos a ver si me deja proyectar. Acá está. ¿Se ve ahí? ¿Me puede indicar? Sí, se ve, profesor. Perfecto. Comenzamos entonces, gente, un ratito. ¿Se prenden? Bueno. Número 1. Hoy hablamos de eso. Bula papal promulgada por Alejandro VI limitó el mundo por medio de una línea de polo a polo entre las coronas castellana y portuguesa. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver. Ustedes me dicen, gente. No tengan miedo, no tengan timidez, prendan su micrófono y me dicen, sin problema. Es para ustedes el examen. Intercoetera sería, profe. Excelente, muy bien. Intercatera o intercoetera, hoy vimos eso. Bula Alejandro VI, eso vimos hoy.
Hoy también vimos esto. Un acontecimiento de relevancia que se produjo en el año 1494. ¿Qué ocurrió ahí? Sería Este es el para que tratado de Tordesillas. sí, Tordesillas. Excelente, señor, muy bien. Este es un examencito de dificultad baja. Es para que usted le enseñe a estudiar, gente. Es dificultad baja, claro, bien, ya eso, para que le enseñe a estudiar a usted sobre lo que dimos, los contenidos de la clase pasada y la clase de hoy. A ver, el fuerte Nuestra Señora de la Asunción. No dice Nuestra Señora de la Asunción, dice del Buen Aire. Fundada por el 1536, ¿por quién? ¿Quién fundó ese fuerte? Uno de los primeros establecimientos españoles De aquí en el Río de la Mendoza. Plata. Excelente, muy bien. Pedro de Mendoza, 1536. Así es una forma de estudiar esto de gente. Acá ya, esto por ejemplo, no va a salir así en el examen de ingreso. ¿Por qué me refiero? ¿A qué me refiero? Esta parte. A y B son correctas, A y C son correctas. Antes, hace 8 años atrás, sí se consideraba. Pero después salió una normativa, ¿verdad? En el tema del examen de ingreso de Facultad de Filosofía que ya no se podía. Entonces, los exámenes anteriores, si ustedes, por ejemplo, consiguen, famosos, ¿verdad? Los exámenes viejos que se suelen vender, van a encontrar que esto sí es correcto. Pero hoy, 2021, 2022, ya no se puede hacer de esta forma. O sea, los exámenes ya no van a ser A y B son correctas, ahí sí son correctas. A veces matemática lo que suelo ver que suele hacer así todavía, ¿verdad? Pero en el caso de los exámenes de historia, los últimos 3 exámenes, a menos que yo ya estoy involucrado, no visto, ¿verdad? Pero puede ser también, pero no creo. A ver, ¿cuál sería ahí? En el año 1524, ¿qué se produjo? Alejo García llega a Paraguay por tierra. Excelente, Alejo García llega a Paraguay por tierra, 1524. Y también un acontecimiento muy importante, se funda y se crea una institución a nivel de España, que tiene mucha influencia en América, inclusive ahí está todavía hoy, la ciudad de Sevilla, España. La creación del Real y Supremo Consejo de Indias. Ambos acontecimientos son el mismo año. Entonces, A y C son correctas. Sería porque en 1524 también se crea el Real y Supremo Consejo de Indias. Como le digo, es solamente para confundirle a usted acá, a nivel de que no estamos estudiando, no va a salir así en el examen. Primer día de clase, digamos esto. Antropofagia es un rito propio de quién. ¿Quién hacía la antropofagia? Los guaraníes, Muy bien, excelente, los guaraníes. Los chaqueños y pampios no hacían, esos chaqueños y pampios son los mismos. Los payaguáes y los ayoreos son parte de los pampios. O sea, las opciones indican que no puede ser otro más que los guaraníes, ¿verdad? Segundo adelantado del Río de la Plata, ¿quién fue? Facilísimo. Don Pedro de Mendoza. No, señor. Segundo. Don Álvar Núñez es cabeza de Muy vaca, bien, podría ser. excelente. Excelente. Álvaro Núñez, cabeza de vaca. Después echado de 2 años, ¿verdad? Con causa del incendio que hubo también en la ciudad de Asunción. En 1552, Irala prácticamente legaliza lo que sería el mestizaje. ¿Por qué? ¿Qué hace él? Recuerda que hubo un moquete prácticamente entre los muchachos ¿por qué era el moquete que dijimos? ¿Qué acontecimiento se da en 1552? Fueron obligados a contraer nupcias con las hijas de Excelente. Irala. Irala le obliga a los muchachos a contraer nupcia y los muchachos se pelean por Úrsula, la verdad que era la más hermosa de las chicas, y los muchachos, el primer moquete prácticamente ahí, como yo le digo, por una de las chicas, ¿verdad? Recuerden que hablamos de eso y muchos de ustedes me dijeron que ustedes nunca se moquetearon, ¿verdad? Los varones por una mujer en algún momento de su vida. Bueno, siguiente. Este ya es un poquito más trabalengua, ¿verdad? Viajes de Colón. ¿Cuáles son? Los viajes que realizó Colón son 4. ¿Cuáles son? ¿Qué años son?
El A. Sí, señor, excelente. 1492, 1493, 1498 y 1502. Estos tres están errados ya de por sí. ¿Por qué? Porque el último fue 1502 y 98 fue el tercer viaje. En el 98 llega por primera vez a costas de Colombia, a la zona del río Orinoco. Tratado de Tordesillas. A ver. Hoy hablamos de eso. La clase pasada también ya se habló de esta parte. ¿Cuál sería? No, busque en internet, no vayan a googlear. 370. Puede Sí, ser. sí, señor. Al oeste. ¿Por qué al oeste? ¿Por qué no al este? Porque 100 leguas era inicialmente lo que era la intercarretera, ¿verdad? Y 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde. Ese tratado de Tordesillas. Y después todo lo que quedaba al oeste de esta línea en sí iba a ser para España y lo que quedaba al este iba a ser para Portugal. Hacemos uno más y terminamos por hoy. Después de la siguiente clase hacemos otra vez. Vasco Núñez de Balboa, ¿qué hace en 1513? ¿Qué descubre el tipo? ¿Por dónde pasa? Vasco Núñez de Balboa, Cabo Tormentoso, Mar Dulce. Descubrió el océano. Puede ser océano Pacífico, ¿verdad? Sí, señor, excelente. Océano Pacífico, denominado en ese momento Mar del Sur. Sí, señor, así mismo. Descubre el Océano Pacífico, llega a la zona ahí de Panamá, ahí la zona del lago Gatún, que está hoy construida, ¿verdad? El famoso canal de Panamá, ahí por el problemón, en uno de los cementerios más grandes del mundo, después de la muralla china, por la cantidad de personas que murieron en su realización, ¿verdad? El famoso canal de Panamá. Bueno, gente, hasta hoy hacemos, entonces ahí, después de la siguiente clase les voy a presentar nomás así el examencito, otra vez hacemos juntos, así me escucho mejor, porque ustedes fijan mejor su conocimiento. Nos vemos la próxima semana, que pasen bien. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Chau, chau. profe. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao.